Sentada en una silla de esta, con el televisor ahí, en su habitación, la cama acá, eso es su hábitat. ¿Qué le ha pasado? No puede caminar. ¿Y qué ha pasado? Que no puede... Y hasta diciembre andaba al pelo. Pero el hijo, ¿qué hizo? Con respecto al hábitat. Quería arreglar el piso de la cocina. Entonces le hizo poner el piso de la cocina de granito, pero el albañil le dejó medio centímetro a la puerta de ingreso entre el living y la cocina. La mamá vino, arrastra por impotencia funcional en los cuádriceps, viene, ¡tuc! Se cayó y se fracturó la cadera. Eso es geriatría. Cuando yo entro, veo que la casa es de la mamá, pero vive con la hija, el marido pues se han quedado sin trabajo y entonces, tienen todo bien y la mesa ratona ahí, qué sé yo, con la alfombra. Conozco otros casos que vino la mamá arrastrando por impotencia del cuádriceps, y con chancleta encima, arrancando, pum, encima tropezó con la alfombra, se cayó, fractura de cadera. En lo personal, puedo tener como, digamos, no he hecho el estudio, pero les puedo asegurar que más o menos un 60% de lo que son que tienen reemplazo de cadera se van al cajón sin haberla usado a la prótesis. ¿Por qué? Porque no hubo un trabajo de equipo y porque no hubo una rehabilitación postquirúrgica como corresponde. Entonces, también en geriatría hay que saber, y eso lo tramito, para no hacerla tan aburrida a la charla, que eso lo sé por los kinesiólogos. O sea, pues se llama justito nuestro profe en el módulo de rehabilitación, es Héctor Larrea, pero no es locutor, de Buenos Aires, es vicepresidente gerontológico de la Sociedad Argentina de Geriatría. Y resulta que, bueno, no hace mucho tiempo, nosotros en las articulaciones tenemos un chip, que es el que dice que nos manda la orden para que hagamos la movilidad. Y ese chip en la cadera está casualmente en la articulación coxofemoral. Entonces, cuando hacen el reemplazo, ¿qué es lo que dice el traumatólogo? Mañana o pasado mañana agarre el corralito y empieza a caminar. ¿Y qué es lo que siente el paciente? Que no tiene la pierna ausente, porque no lo tiene al chip. Entonces, ustedes van a ver que es muy común que el paciente se va y se quiere sentar. ¿Pero por qué? ¿Dónde se desarrolla? En el glúteo. Ese chip con la rehabilitación, y cuando más rehabilitación haga y más pronta, la rehabilitación mejor dicho, de alguna manera se hace una anastomosis, diría así, ¿no? Del glúteo. Y ahí se desarrolla el chip. Entonces, todo eso es geriatría. Y lo digo así, ¿no es cierto? Porque esta es me llamó para que yo les transmita crudamente, ¿no es cierto?, lo que nosotros tenemos que jerarquizar en la evaluación de esta especialidad. Y esto lo digo porque estamos hablando que esto está en lo personal, en lo familiar, y tenemos las relaciones sociales. La primera, esto tiene 24 años. Pero esto, lo primero, es lo que esta mujercita me dijo el martes Ella creía jubileo, porque es la jubilación, y resulta que se encontró con que era lo peor que le podía haber pasado. No saber aprovechar el tiempo de libre, de nuevo, carencia de un régimen de seguridad social, la incomunicación, la marginación, la enfermedad. Fíjense ustedes a dónde está la enfermedad, que nosotros estamos acostumbrados, porque así nos forman, a una medicina absolutamente asistencialista, sintomática, en donde parecería ser que solucionamos el problema si nosotros resolvemos a lo mejor su EPOC, o las varices, o la artrosis, o el colon irritable, pero resulta que, fíjense, esto dicho hace 24 años en ese taller en donde había también adultos mayores. La enfermedad, ¿qué es lo que le dicen? Lo mismo que lo otro, la percepción.
La enfermedad yo, si es que la está diagnosticada, la trato, pero lo otro, ¿cómo hago? Bueno, en medicina en general, nosotros nos enfrentamos con todos estos problemas que van más allá de lo... Vivimos en una sociedad de la cual dependemos en gran parte, pero no está preparada, dependerá de nuestra autonomía para superar en gran parte esta dependencia. Es decir, ¿qué es lo que quiero transmitirles? Que nosotros, nuestra visión, nuestra función como médico es preservar la función. En geriatría, esto se multiplica por 1000. ¿Por qué? Por todo lo que yo le dije. Por los problemas personales, por los problemas, digamos, familiares, pero también por problemas que tienen que ver por lo económico. El hombre es tributario de su medio circundante, tanto lo material como afectivo. Estamos rodeados por un contexto que está constituido por su vivienda, un espacio, sus recuerdos, sus seres queridos, vecinos, la oficina, la fábrica, sus compañeros de estudio, los amigos, los compañeros de trabajo, etc. Es decir, ¿cuántas veces hemos escuchado cuando estamos hablando con un paciente y dice, ¿qué quiere, doctor? Cada vez estoy más encerrado, se me van muriendo los amigos. Ese paciente lo tengo que contener de alguna forma. Y con él no tengo que hablar. Muchas veces tengo que hablar con la familia para ver cómo podemos resolver el tema. Eso es geriatría. Todo ello hace aparecer una interdependencia obligatoria. La independencia, lo que decía hace un rato, nunca es total, aunque el sujeto sea autónomo. El hombre parte de una cierta dependencia y culmina la última etapa de su vida con una alta probabilidad de terminar en otro estado de dependencia, luego de pasar por varios estadios de interdependencia. ¿Ok? La realidad es que el hombre puede ser autodependiente, mas nunca será totalmente independiente. El hombre es tributario de sí mismo, de su cerebro, de su cuerpo, es dependiente de su integridad psicofísica. De ello dependerá en gran parte su autonomía. Esto es importantísimo, es dependiente de su integridad psicofísica. De ello dependerá su autonomía. ¿Me entiendes? Es decir, cuando yo evalúo a un paciente, tengo que ver cuáles son realmente siempre digo lo mismo. El ejemplo del vaso, ¿no? Del vaso de vino. Yo me fijo no qué es lo que ha tomado, sino qué es lo que le queda. ¿Para qué? Para explotar al máximo, para ver realmente qué puedo rescatar de eso, potenciar sus reservas y darle autonomía, o por lo menos preservarla. Elementos que condicionan la dependencia. En lo personal, la edad, el aislamiento, la pobreza, la enfermedad, la invalidez. Elementos que condicionan la dependencia. La organización como auxiliar de la dependencia. Este es el hábitat que acabo de decirle del tema el urbanismo. Hemos visto en la tele la semana pasada, qué sé yo, en Buenos Aires, cruzando normalmente por la peatonal, se dio vuelta un colectivo y aplató creo que en una semana aplató dos adultos mayores. Los obstáculos arquitectónicos. Es decir, sí, mire, tiene que ir al consultorio en el 3er piso, pero el ascensor no funciona. O en los hospitales, que de alguna manera, o si vemos digamos, los departamentos. ¿Y cuál es la tendencia últimamente? En vez de mandarlo a un geriátrico, le compramos un departamento en el 5.º piso, que es 2x2 monoambiente, y ahí lo mandamos al pariente. Y entonces cuando se rompe, y vemos también en la tele, que dice, sí, porque no corta hace 5 días están haciendo...